Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a esta conversación literaria. Y hoy estamos acompañados por Hugo Riquelme, escritor nacional, y que nos convoca el día de hoy para hablar de terror en Cerro Moreno, el que tú mismo has llamado el Área 51 chileno. Y vamos a estar hablando de eso, del por qué. Hugo, un gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Bien, bien, Tomás. Feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Contento de hablar de terror en Cerro Moreno. Siento como que me llena un poco de vida hablar de este libro y me permite también recordar muchas cosas de la infancia, sobre todo. Así que contento de estar acá. Para la gente que esté sintonizando y no sepa qué es terror en Cerro Moreno, ¿es una novela? ¿En qué marco lo enfocas? ¿Qué mezcla? ¿Dónde está situado? Para entrar en detalle y después te voy preguntando más cositas. Correcto, mira, Terror en Cerro Moreno es una novela que está inspirada en hechos reales, tal como lo dice el título, y que no es una frase solamente de marketing, sino que de verdad hay mucho de realidad en este libro, porque está basado en vivencias que tuve en primera persona y también de mi entorno cercano, ocurridas en el año 2000 en el norte de Chile. Yo vivía en la base de Cerro Moreno. Para quienes necesiten contexto, la base de Cerro Moreno es una base de la Fuerza Aérea que está ubicada en la región de Antofagasta, que de hecho si ustedes viajan a Antofagasta en avión, una vez que salgan, sí, cuando ustedes salen del avión por el túnel que hay, a mano izquierda se ven al fondo unos caseríos. Exactamente. Ahí está, esa es la base de Cerro Moreno, que tiene una particularidad. Que muy pocas bases en el mundo la comparten, que es una población civil viviendo dentro de la base. Claro. Y acá está alojada la número 1 de la Brigada Aérea, con base operativa, grupos de aviones de combate, de defensa antiaérea, etc. Y yo viví en estos años cuando mi padre era un funcionario activo de la Fuerza Aérea, por lo menos en 2 oportunidades, entre el año 87 y el año 91, y posteriormente entre el año 98 y el año 2001. Y efectivamente lo que está narrado en el libro son cosas que me ocurrieron durante el año 2000, en donde... no sé si ustedes se acuerdan, y yo creo que a lo mejor mencionándolo ahora se van a acordar, durante el año 2000 hubo harta noticia acerca de ataques del chupacabras. El mismísimo chupacabra. El mismísimo chupacabras, en el norte de Chile, animales de corral, aves, etcétera, que estaban siendo atacadas. Bueno, mientras eso estaba pasando, mientras había una cobertura bien importante de la prensa, en Cerro Moreno yo estaba viendo que ocurrían otras cosas. ¿Ya? Así que básicamente... Similares o no normales. Estaban relacionadas, eran cosas que rompían la monotonía de la base, la vida cotidiana en la base, y que involucraban incluso agentes externos. Entonces era algo que en su momento uno, dentro de la normalidad que tiene en la adolescencia, como que no era capaz de dimensionarlo, pero con el tiempo que ha tomado, ya tengo 39 años, son hartos años más de cuando viví estas cosas, he podido entender mucho. Entonces el libro se ancla un poco en estos eventos que me tocó presenciar. Claro, porque en las bases o en los sectores militares o de Fuerza Armada, tú bien decías, es monotonía, siempre hay un orden muy cuadrado cuando vienen, no sé, campañas o actividades, entre comillas, especiales de instrucción. Hay órdenes, se sabe que va a haber, pero cuando empieza a haber movimiento sin el agua va... da para pensar y cuestionarse, y sobre todo, si, por lo que tú decías, que bajo tu experiencia, hijo de funcionario, se sabe también el movimiento que hay dentro del organigrama y la organización de una base militar. Sí, correcto. De hecho, es un poco... A mí me gusta hablar de esto porque yo sé que no es normal para el resto de los chilenos, en el sentido de que son pocas las personas que tienen la oportunidad de vivir dentro de una base militar, y de que esa se convierta en su normalidad. O sea, las actividades que hay dentro de una base no tienen nada que ver con las actividades que cualquier persona pueda ver en una población. Claro. Esto yo lo aprendí cuando viví en la Villa Grandona, en Antofagasta, en la ciudad, entre el año 91 y el 98, que es muy distinta la vida cotidiana ahí que la vida en la base. Y tal como lo dices tú, cosas que para nosotros eran normales, como por ejemplo ver aviones de guerra todo el tiempo, claro. ver a los militares haciéndolo uniformados con los ejercicios de guerra, era lo normal. Incluso mi papá llegaba a la casa y nos contaba, hoy día pasó tal cosa, y tú siempre estabas al tanto de lo que estaba ocurriendo en la base, porque era como cuando llega tu papá de la oficina y te cuenta, hoy día me pasó tal cosa con el jefe, etcétera. Entonces cuando de pronto tú te das cuenta que tu papá empieza a llegar a tu casa y no cuenta lo que pasó, y que viene con cara de preocupación, y que tú le preguntas algo que viste y te va del tema y no te quiere hablar del tema, tú ya automáticamente se te disparan las alarmas y sabes, algo está ocurriendo. Algo está pasando. También vemos, por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte que se le
se le dedica a las portadas. Acá también, para el que, ni no vamos a hacer spoiler, hay que ser cuidadoso también para no adelantar para la gente que no lo ha leído, porque el público suele ser alguien que ya lo leyó, o un enganche para el que lo quiere leer y que te mate en un libro, ¿para qué? Pero acá también se juega harto con el relato y la portada, de las luces, estrellas. También ahí fuiste parte activa del diseño de la portada, ¿te lo sugirieron? ¿Cómo fue? Porque a mí en verdad me gustó mucho y llama mucho la atención también. Mira, yo vengo de editoriales más de corte independiente, más chicas, en donde uno está como súper involucrado en el proceso, tanto del nombre del libro, de elegir la portada, etcétera. Acá me topé con una editorial ya, una transnacional como es Penguin Random House, en donde tenía poco poder de decisión, pero sí, por lo menos tenía voz, ya me escuchaban. Y era un tema con el editor, con Daniel, mi editor, fue un tema la portada, porque yo estaba obsesionado con que en la portada tuviese una foto real de la base. Ya, tengo fotos interesantísimas de la base. Entonces en mi cabeza era una foto de la base, pero claro, esa era una referencia como bien para el que conoce la base. Exacto. Entonces yo no estaba viendo el panorama más allá. Y Daniel, que es mi editor, me dijo, mira, tranquilo, cuando llegue el momento vamos a conversar del tema, el área de diseño se va a encargar de hacer unas propuestas, nosotros las vamos a mirar, vamos a dar sugerencias y ahí vamos a encontrarnos con algo. Y cuando ya teníamos el proceso de la edición del libro trabajado, me presenta una ilustración que hizo el área de diseño como tentativa. ¿Ya? Muy parecida a lo que estamos viendo hoy día en la portada. También estaban los dos personajes mirando, dándole la espalda como a una cámara, por decirlo de alguna forma, mirando a este enrejado que representa la reja del perímetro sur de Cerro Moreno. Así de específico. ¿Por qué? Porque detrás de esa reja está el Grupo 21 y en el Grupo 21 ocurren cosas bien interesantes en el libro, entonces era importante que tuviese esa presencia. Pero también se ve el horizonte en donde está cayendo esta suerte de estrella fugaz que también es muy importante en el libro, pero había presencia de otros elementos que yo miraba y era como que me hacen un poco de ruido que estén ahí. Ya la vestimenta de los personajes, por ejemplo, un poco más de vegetación. Entonces cuando vi la idea dije, me encanta la composición, es como un póster de temporada de Stranger Things. Sí. Así que yo dije la recomendación, los personajes tienen que estar menos abrigados en el norte, aunque estés en desierto, de noche. La historia ocurre en verano, entonces abrigados no andan. Menos vegetación porque es desierto, y el objeto que está ahí me hace ruido. Yo creo que hay que ser un poco más sutil. Así que finalmente, cuando ya trabajaron la composición de la portada y me la presentaron, es muy loco porque yo la compartí, es una ilustración amplia, bien bonita, que hacia la contratapa del libro está el desierto de noche. No, puedo mostrarlo acá aprovechando, mira cómo no estábamos preparados. Claro, y está la pampa y se ve la silueta de los cerros, claro. Que cuando yo se la envié a una de las personas que estaba ayudándome, que es una persona que funcionaria de la Fuerza Aérea, comando, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, increíble que yo miro la portada, el horizonte, y es igual al horizonte que tú ves de noche cuando estás intentando una incursión en la base. Entonces fue como que el ilustrador, los ilustradores en realidad, porque hay un trabajo de composición y un trabajo de diseño, que trabajaron en la portada, pero dieron en el clavo. Supieron ahí. Sí, completamente. Igual es bueno eso de cuando uno es autor, y cuando uno es autor cuesta soltar. Cuesta en el proceso creativo de que, oye, trabajé tanto en esto, cuesta también trabajar con editores que dicen, oye, sacamos esto, pongamos esto, pero, insisto, y vuelvo al tema de la portada, que tiene que ser llamativa y que bueno que también encontraron esta sinergia, de porque de pronto si ponía una foto de la base, para la gente que no conozca que es una base militar, no le va a llamar tanto la atención. Pero acá te llama, porque claro, es una composición que hace una referencia o puede tener alguna cercanía visual a alguna serie de televisión. Correcto. Y juega mucho con el misterio, que no es tan visual también. No, es un buen enganche, o sea, tú ves el libro y bueno, a mí me pasó, o sea, yo lo miré cuando ya lo salió en físico, porque una cosa es ver la ilustración y otra cosa es verlo en físico, cambia mucho la ilustración, de hecho. Yo dije, pues, me dan ganas de leerlo. Sí. Entonces, claro, es como un póster medio cinematográfico, pero que tiene todo este elemento del ambiente, hay como una atmósfera, ¿no? Está increíble. Y tal como dices tú, cuesta un montón soltar. Sí. Hay una cuestión con los egos, sobre todo en la gente que se dedica a alguna rama artística,
que Como, cuesta no mucho. no me lo toquen. Sí, Es que como, mi es como, está bien ahí, está bien mi ahí. visión, pero al final he tenido la suerte de haber trabajado con muchos editores y ya llevo mucho tiempo dedicado a esto, entonces uno aprende que el editor no es una contraparte, el editor en realidad es alguien que está en el mismo bote que tú y que está tratando de que la obra que tú escribiste llegue a puerto de la mejor forma posible, entonces al final es un aliado. Claro, Pero es el nexo de que no lo está leyendo literalmente como el escritor, sino que es el nexo con la gente. justamente, es el que busca el lector, justamente, Y para ahí, a y quién ahí le es va a donde hablar el cuesta libro. a uno que, oye, pero si está bien, si estoy así, no Exacto. necesita cambio. ¿Cómo? O sea, siempre es bueno pelear un poquito Sí, con el no, editor. claro, no Sí, siempre así como, ya, sí, no. Sí, siempre es bueno pelear un poquito, sobre todo cuando hay un tema de trasfondo que se está Y poniendo. es su trabajo también. Exacto. Pero yo soy un convencido, y esto lo he conversado con muchos autores que están empezando un convencido. No vean a sus editores como una contraparte, Claro. como alguien que les quiere quitar su visión, sino que siempre es una persona que está tratando de sacar lo mejor del libro para que llegue bien a la gente correcta, Claro. en realidad. Y aparte acá, en este libro, para la gente que se esté interesando o busque de pronto una lectura interesante, y a mí lo que me gusta, al menos de los libros, y los que me atrapan, es que si se pueden ver libros gordos. Uno siempre dice, oh, es mucho. Pero cuando están bien escritos, bien detallados, te llama mucho la atención, se hace más ligero. Y acá no es por ser salamero porque estés tú, pero es así. Si alguien me toca decir, oye, me falta, se lo voy a decir. Pero este libro está lleno de detalles. Y con detalles que te hace brillar ese sector de la corteza cerebral que te permite imaginártelo. ¿Cómo llegaste a ese punto, más allá de que viviste ahí, pero cómo llegas a ese punto de escritura, de decir, sabes que tiene que tener la mayor cantidad de detalles posible? A ver, es algo que de manera instintiva lo he desarrollado con mi escritura, pero básicamente parte porque cuando yo empecé a escribir, hace muchos años atrás, yo escribía pensando en hacer guiones de cómic. Ah, perfecto. Entonces es súper necesario cuando estáis haciendo un guión de cómic compartirle al ilustrador, que yo lo dibujo horrendo, entonces yo no iba a sentarme a hacer los dibujos. Hay que compartirle al ilustrador lo que uno quiere que se vea en la página. ¿Ya? Entonces, como que ahí empecé a trabajar mucho el tema de la descripción desde el punto de vista de lograr que tú seas capaz de visualizar lo que yo estoy contando. Pero también hay un trabajo que muchas veces pasa que uno se termina perdiendo cuando está narrando y llena, no sé, pasa con El Señor de los Anillos, 10 páginas para contarte cómo funciona la casa de Frodo, ¿cachai? Entonces a veces uno se va mucho por las ramas y ahí nuevamente hubo un acierto de mi editor en donde me dijo, cuando leyó los 3 primeros capítulos, me dijo, vais por buen camino, esto está súper bien. Una recomendación, cuando en el libro tengan que pasar cosas, que pasen. O sea, anda directo. No tanto rodeo, no tanta vuelta, no, anda directo. Cuando en el libro tienen que pasar cosas, haz que pasen cosas. Entonces empecé a equilibrar un poco esta descripción. Si tú te fijas, hay muy poca descripción de los personajes, de cómo lucen físicamente, pero sí es importante para la atmósfera que busca el libro, que tú seas capaz de posicionarte en el lugar en donde están ocurriendo las cosas. Exacto. Los aromas también. Los ruidos que son importantes. En Cerro Moreno tiene algo, el pueblo en sí tiene algo que es súper difícil de transmitir, que tiene que ver con la sensación de desolación que hay en el desierto. Cerro Moreno es un lugar que a las 12 de la noche cortas la luz de la calle y tú te quedás ahí enfrentado a las estrellas en el cielo, ¿cachai? Y sin nadie. Silencioso. Yo vivía en Putre. Claro, puedo asimilar un poco, pero al menos ahí, claro, en la noche hay luces. Exacto. Y hay luz todo el día. En Cerro Moreno cortan la luz en la noche. También. Exacto, hay una planta eléctrica que zumba todo el día. Que claro, que cuando tú lo conviertes como parte de tu mundo cotidiano, el cerebro solo apaga ese sonido. Sí, pues como un ruido blanco nomás. Pero cuando te acuerdas que está ahí, vuelve a aparecer y es muy entretenida esa sensación de hacer consciente algo que estaba pasando en el inconsciente. Y Cerro Moreno tiene mucho de eso, esa sensación de que a pesar de que vivían 800 personas en el pueblo, tú siempre te sentías solo. Wow, qué heavy eso. Bueno, hemos hablado de Cerro Moreno, pero tú tienes una trayectoria bien importante también y que se basa, me gusta decir, en distintas patitas, ¿verdad? Tenemos historia que mezcla Chile, de hecho también tiene mucha historia de Chile este libro, ¿verdad? Tenemos ciencia ficción, y tenemos libros que de pronto pueden estar medio conectados uno con el otro. Por ejemplo, tenemos acá el de Lucibel. Sí. Y que tú fuera de cámara me decís que estaba un poquito conectado. ¿Por qué si vemos a Lucibel en pantalla
podría estar, vamos a ponerlo ahí, Ujú. ¿por qué podría estar relacionado con Cerro Moreno, con terror en Cerro Moreno? Cuéntanos. Estos son libros hermanos para mí. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que pasa? Que Viajar de Lucibel, que está publicado por La Piedra Redonda, es un libro que está inspirado en el disco Viajar, pero es una novela. ¿Ya? ¿Ya? No es una biografía de la banda. Claro, porque mira, yo lo veo así y te digo, ya, es una radiografía o algo que va con la banda sobre este disco. Claro, esa es la impresión que queda, pero al fin y al cabo la colección que está armando La Piedra Redonda es homenaje al disco. Perfecto. ¿Ya? Y en el caso de Viajar de Lucibel es es una historia personal, es mi historia con la banda, por qué soy fanático de Lucibel y por qué en particular con este disco. Entonces este libro está ambientado en el año 2001, en el verano del 2001, al año siguiente de lo que ocurre en Terror en Cerro Moreno, y hay dos personajes que se repiten. ¿Ya? El personaje de Isaac y el personaje de Victoria aparecen con los nombres reales. ¿Ya? En Viajar de Lucibel. Entonces Aparece Hugo. Aparece Hugo y aparece Viviana, que son los personajes reales que vivieron este verano en particular. Y en Terror en Cerro Moreno, que es el año 2000, habla del inicio de la amistad que tienen Isaac con Victoria, y en Viajar estamos mirando cómo evoluciona esa amistad un año después. Entonces, por ello, yo siento de que son libros súper hermanos, a pesar de que el foco de Viajar de Lucibel es la música de Lucibel, es el disco. Es un verano en el cual lo único que yo tenía para escuchar, que en Terror en Cerro Moreno lo menciono, el metal, en la conexión con el rock y el metal era importante, y Lucibel era mi placer culpable. Uf. ¿Ya? Yo ¿Para quién no lo fue en la adolescencia? Claro, entonces yo le decía a mis amigos metaleros que me gustaba Lucibel, me linchaban. Entonces era algo que yo escuchaba súper íntimo, muy para mí, muy poca gente que yo conocía a mi alrededor sabía que yo escuchaba Lucibel. Y en el libro de Lucibel es un verano en el que yo me arranqué de Cerro Moreno a Mejillones, a un centro vacacional que hay en Mejillones, y lo único que me llevé fue el cassette de Viajar. Entonces todo ese verano lo único que escuché fue esa música. Todo lo que viví el verano tiene que ver con ese disco. Por eso es que esa historia está en este libro. Muy buena. Oye, y claro, así hacer la conexión también, que hablando se me van ocurriendo preguntas y enlazándolo con lo que tenemos ahí en Cerro Moreno, también está muy presente la música. Como que si a alguien le gusta el rock o tiene cultura también de rock, menciona como que los mismos personajes se pasen en su cabeza musicalizado, y si uno tiene cercanía lo musicaliza igual. A mí al menos me pasó ese efecto de que yo me imaginaba lo que estaba pasando con la música de fondo, no sé, con Pantera, por ejemplo. Exacto. Sí, en el momento cuando Alejandro saca el cassette del bolsillo, sí. Claro. Es rico igual, porque acá, hacer como un resumen muy, muy acotado, tenemos historia de Chile, tenemos una historia personal, una vivencia, tenemos música, tenemos historia de música y ciencia ficción. Sí. Al menos. Y aventura, y hay mucha aventura. Claro, yo así lo resumiría. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que efectivamente era para el lazo de estos grupos de amigos, de los 5, el grupo de los 5, nosotros éramos como 20 amigos en realidad en Cerro Moreno, pero de los 20 habíamos 5 que escuchábamos rock y que nos vestíamos de negro y usábamos el pelo largo y andábamos con anillos y cadena, etcétera. Gente que se hace tatuajes. Exacto, esa gente delincuente. Esa gente de mala vida. Claro, que nunca van a ser profesionales. Claro, que no van a encontrar trabajo. Mamá, acá estamos. Y uno siente, mira, mamá. ¿Sabes qué pasaba? Y era como súper importante para la identidad. Estamos hablando de la adolescencia. Claro. Entonces es súper importante identificarte y es súper importante ser parte de un grupo. Y para nosotros la identificación iba con la música. A todos nos gustaba el rock, pero cada uno tenía como su banda estandarte. Tipo. Pasa. Al Alejandro, por ejemplo, al Sana, que le decían Sana por su cara, que según su hermano tenía forma de zanahoria. Yo nunca vi la similitud, pero todo el mundo lo conocía como el Sana. Yo cuando decía zanahoria pensé que era pelirrojo. No, para nada, sí, para nada. Moreno, de hecho, pelo negro. Pero según el hermano, cuando estaba chico, tenía la cara flaca y parecía zanahoria. Entonces quedó como el Sana. Y el Sana era fanático de Pantera. De hecho, él andaba siempre con un collar que decía Pantera acá. El Mario, que era el hermano del Sana, él era fanático de Sepultura. ¿Ya? Sobre todo del disco del Arise, si no me equivoco.
A mí me gustaba, yo llegué al Lucibel. grupo, aparte, pero sabes que yo llegué al grupo por Metallica. ¿Ya? ¿Ya? Y claro, Metallica es como una puerta de entrada para casi todos los metaleros. Sí. O sea, tú llegáis al rock porque escuchaste una canción de Metallica. Y Porque después era te la- vas para otro lado. Claro, porque eran las canciones que escuchaba ahí en la radio, que veía ahí en el MTV, ¿cachai? Cosas por el estilo. Pero obviamente yo no me quería quedar ahí, pues, ¿cachai? Porque ¿cómo te voy a quedar en la puerta de entrada? Así que yo me empecé a ir por el lado de Cradle of Filth, Ah, ¿cachai? te fuiste- Con una música un poco más Te fuiste a pesada. lo denso. Y el Jorge, que era el líder de los 5, que en el libro es el líder de los 5, él es mucho más de power metal. Entonces, que algo que yo quise poner, pero en algún momento dije no tengo mucho espacio para desarrollarlo porque Jorge e Isaac no interactúan mucho en el libro. Era una suerte de pica ¿Ya? que había entre Jorge e Isaac, que era una pica que realmente teníamos con mi amigo Jorge, que era porque yo les decía que su música no era rock. Y él me decía, pero ¿y ¿de dónde salió este posero que viene recién llegando al rock y me viene a molestar a mí porque escucha Iron Maiden, porque escucho Rhapsody, no sé? Y me viene a molestar porque mi música no es rock si yo llevo más tiempo que tú escuchando Claro. música, ¿cachai? Y soy el jefe acá. Exacto, entonces teníamos como esa pequeña pica. Y el Giovanni, que es el personaje, que es el hermano chico del Jorge, que también era bien rockero el Giovanni, el Giovanni era como, le gustaba más de todo. Ya él escuchaba desde power metal hasta rock muy gutural. O sea, hoy día el Giovanni está escuchando Greencore. de todo. Sí. De hecho, que el Giovanni escuchaba de todo. Entonces era como un cabro más abierto en el mundo. Yo me imagino que también por era el más chico, estaba buscando su espacio. Claro. Entonces, pero tiene todo este tema de la música, la Sí. camaradería, etcétera. Era importante que se notara en el libro. Mira cómo nos fuimos de hablar de las distintas patitas de la escritura y llegamos a la música. Eso es interesante. Y Los caminos de la vida. también tenemos por acá, mira, lo derribé. 3 balas en la pampa. Así es. Hugo, cuéntanos un poquito de que también el título es bastante llamativo. Sí, y tengo acá Un hombre sin nombre, que es el libro hermano de Tres balas en Mira, la hoy, pampa. hoy Están todos relacionados. Que a mí me gusta crear relacionados. pequeños universos. Sí, porque mira, y de hecho son similares. Cuéntanos un poquito también que mezcla historia, Sí. cómo, Sí. cómo se ve. Yo soy del norte, ya yo soy, a pesar de que nací en Santiago, me crié en Antofagasta, viví 30 años allá, así que mi identidad es nortina, Claro. y nortina pampina, ¿ya? Más que norte balneario, yo siempre he estado como más relacionado con el desierto, por temas familiares, etcétera, y por el hecho de haber vivido en Cerro Moreno, que no tiene costa, ¿cachai? Siempre me he sentido como más ligado a eso. Y cuando estaba escribiendo una novela de vampiros que se llama Las noches pasadas, estuve investigando acerca de las oficinas salitreras, mucho, y me metía de cabeza a investigar. Y dentro de la investigación llegué al Museo del Ferrocarril Antofagasta, Bolivia, que tiene un museo bien bonito, Sí. al cual lamentablemente no es abierto al público, tú tienes que pedir una hora para visitarlo. Y dentro de este museo yo me acuerdo que me entregaron algunos documentos, vi unas carpetas, etcétera, y de pronto empecé a ver muchos recortes de diarios, de periódicos de principios del siglo XX, en donde hablaban de asaltantes de trenes. Y yo pensando así, pero si esto pasa en las películas, Esto es ¿cachai? lejano oeste. Claro, esto es lejano Las oeste. diligencias. Esto ¿te pasa en acuerdas? Estados Unidos, ¿cachai? Carretas Claro, con, es que con ruedas de palo. es que es una parte de la historia que uno no está tan cercano, ¿cachai? Yo Para no sé nada. por qué pasa mucho que en el colegio, por ejemplo, a mí me enseñaron mucho de los egipcios, de los romanos, Sí. me enseñaron mucho de la época de la conquista de Chile. O sea, de- tenemos guerra, entre guerras. Claro, la guerra de la pero- independencia, un poco pincelazo de la guerra del Pacífico, y luego ya... El Imperio Romano y la claro, Segunda Guerra Mundial. Pero yo dije, ¿qué pasa con el resto de la historia, con lo que realmente hace historia en Chile? La identidad. Claro, la identidad, nuestra, justamente. claro. Y considerando que Chile es un país largo, que tiene diferentes influencias históricas, yo dije, algún día voy a hablar de este tema. Entonces me quedé con la bala pasada pensando en qué hacerlo. Cuando me vine Con 3 balas. Con 3 balas pasadas. Y cuando me vine a vivir a Santiago, para poder impulsar mi carrera, mi misión, según mi propia perspectiva del oficio, era acercarme a otros escritores. ¿Ya? Hacer una suerte de sinergia, conocer gente, etcétera. Y para eso yo invité a gente a escribir una antología de cuentos. Y yo quería hacer western, porque estaba pegadísimo con la película Bueno. Django Desencadenado. ¿Ya? Entonces yo dije, puta, si Tarantino hizo un southern o un western en el sur de Estados Unidos, ¿por qué yo no puedo hacer un western en el norte de Chile? Teniendo asaltantes de trenes, habiendo vivido en La Pampa, que es el desierto, etcétera, etcétera. Y me puse a trabajar en esta propuesta que termina convirtiéndose en 3 balas en La Pampa, que es una novela que escribí con Daniel Leal, perdón, y Michael Rivera,
dos colegas que armamos esta historia en donde nos enfocamos en la verdadera historia de un grupo de asaltantes de trenes que está documentado su último asalto. El primer capítulo de la novela es el último asalto del grupo. Y esto tú lo sacaste de este archivo que te... Ah, perfecto. Fue justo como que aparece, yo tengo esta visita y en el Mercurio del LOA, puede ser, la estrella, perdón, del LOA de Antofagasta, un diario escrito, que no sé si todavía existe, aparece un reportaje hablando de esta banda. Entonces dije, mira, las señales están apareciendo. Claro. Ahí es el momento de... Y lo que hicimos con Daniel y con Michael fue contar el último asalto de esta banda y luego ficcionar qué pudo haber sido de ellos. Porque no hay cierre al caso, no aparecen, no hay certeza de si los mataron, si los atraparon. No hay un seguimiento si final. Claro, por lo menos no encontré nada de eso. Así que nosotros ficcionamos en esta historia aquello. Y luego, con Un hombre sin nombre, que está por este lado, es una suerte de spin-off de Tres balas en la Pampa, en donde tomo a uno de los personajes y me lo traigo a la zona central de Chile. Ya justamente para hablar de otro fenómeno que es bien bonito en la literatura, que es el bandidaje rural. Y que también es, insisto, historia nacional. Correcto. Con esta pluma literaria con ficción, obviamente. Correcto. Hubo toda una corriente, de hecho, en los años 40, 1940, y posteriores, de una corriente literaria que se llamaba el criollismo. Claro. ¿Ya? Y se hablaba mucho de campo. Hablaba de gente de campo, de patrones, de haciendas, de fundos, con lenguaje de campo, etcétera. Entonces lo que quise hacer con Un hombre sin nombre es rendirle un homenaje a esa generación y hablar de Ciriaco Contreras, que es un cuatrero legendario de la región del Maule. Legendario, pero legendario así como para película. ¿Ya? El tipo ha hecho de todo, hizo de todo en la vida, desde ser un peón hasta terminar convertido en el jefe de la policía acá en Santiago. Y entre medio pasó por carnicero, fue cuatrero, lideró una montonera, se enfrentó a lo que quedaba de los Pincheira, fue un héroe cuando ocurrió el incendio de la iglesia de la compañía, fue policía, jefe de la policía acá en Santiago, termina peleando por el bando balmacedista en la guerra de civil. Una persona que eludió todo. Todo. Le faltó vivir una pandemia nomás y ya estaba. Y no es chiste. Y llenaba el cartón completo. Y lo más interesante que me encontré con este personaje es que, a pesar de que su fecha de muerte oficial es en 1891, ¿ya? Muere una vez que ya pierde todo, cuando el ejército de Balmaceda es derrotado, a él le quitan su cargo, etcétera. Y el tipo muere persiguiendo un asaltante acá en la estación central, lo atropella un tren. ¿Ya? Esa es la historia oficial de su muerte. El tema está en que cuando tú Tiene que ser tragicómico es tragicómica pero enfrentó a todo y es una gran muerte, o sea, es una muerte de un personaje a la altura de su... Te pisa un tren. Claro, te atropella un tren mientras estás persiguiendo un bandido, o sea, Increíble. ¿qué más heroico? Pero cuando tú visitas en la región del Maule y te vas a los pueblos del interior, San Javier, etcétera, te das cuenta de que hay muchos lugares que reclaman tener la tumba de Ciriaco Contreras. Y hay muchos lugares en donde la muerte de Ciriaco Contreras tiene diferentes fechas. Entonces yo dije, ¿qué pasa si no se murió cuando dijeron que se murió? Oh, no. Y ahí es donde nace la idea de Un hombre sin nombre. Es uno de los bandidos de la banda que aparece en Tres balas en la Pampa, persiguiendo o tratando de encontrar a este Ciriaco Contreras que se especula que puede estar vivo todavía. Wow. Oye, ¿están aún en librería? Todo, Terror en Cerro Moreno, obviamente, Sí. Pero... Mira, Terror en Cerro Moreno está obviamente disponible. De hecho, hace poco salió una reimpresión, así que hay muchos ejemplares De hecho, disponibles digital. de nuevo. Digital también está, por si alguien lo quiere ver digital. fuera de Chile Muy o bueno. prefiere el formato. Lucibel está disponible también. Un hombre sin nombre, todavía quedan copias dando vueltas. Tres balas en la Pampa. Lo que queda pueden ser libros usados, pero espero pronto, si no es el próximo año, ojalá tener algún tipo de reedición, porque es un libro del año 2018 cuyo contrato venció durante la pandemia y no se ha vuelto a firmar un contrato para perfecto. publicarlo de nuevo, pero siempre está en planes porque es un libro que mueve muy bien en colegios. Eso te iba a decir, porque si bien son ficción, y en Chile, al menos los últimos años, se ha buscado también arraigar una esencia que ha estado perdida o desconocida, ¿cómo es el tema de mover este tipo de literatura en colegio? ¿Sabes qué? Es súper interesante. Mira, acá yo a lo mejor voy a mandarme un condoro, pero no hemos logrado que el libro capte la atención de la gente que administra el CRA, las bibliotecas de colegios. ¿Ya? Lo hemos postulado muchas veces y no hay mucho interés por el libro. Pero sí hay un interés en donde colegios particulares piden el libro para lectura complementaria. Imagínate. Varios, ya no son pocos. Y lo ocupan mucho, sobre todo en talleres, allá en el norte, sobre todo en talleres de identidad.
Totalmente. ¿ya? En donde tú lees a Hernán Rivera Letelier y lees Tres balas en la pampa, que son dos miradas de la pampa, de las salitreras, pero con diferentes focos. Porque, perdón que te interrumpa, porque Ujú. estamos acostumbrados Santa María, Exacto, de Iquique, exacto. La Matanza y Humberstone, y para la gente no existe más, po. No existe Y más, estamos justamente. llenos de salitreras que están olvidadas, de que quedan solo ruinas, pero tenemos un montón de historia que está olvidada, que no se cuenta, y que, por ejemplo, no sé, la misma tumba que decías tú, es una historia que yo no la manejaba. Ujú. Si no teníamos esta entrevista, no tenía idea. conocía el dato, claro. Exactamente. Que de hecho con el tema de las salitreras, en la época que está ambientada Tres balas en la pampa, que es 1899, habían 108 oficinas activas solamente en la región de Imagínate. Antofagasta. Imagínate. Solo en Solo en Antofagasta. Antofagasta. Y claro, como tú dices, la gente piensa mucho porque está muy arraigada en la cultura popular la matanza de la escuela Santa María. Exactamente. Pero también hubo una matanza en la oficina San Gregorio y hubo una matanza en la oficina La Coruña, Exacto. perpetrada por las mismas personas y por los mismos motivos. Y son historias Y que son no historias tenemos. que no están tan registradas porque hay algo escrito. O sea, digo que no tenemos Pero no es que sea masivo, masivo, exactamente. justamente. Que muchas veces serán vicios de la armada, de la arquitectura, de la educación, y que yo también a lo largo del tiempo soy muy crítico en la idiosincrasia del chileno. Ujú. Por ejemplo, y acá nos vamos a salir un poco de la literatura, pero creo que es importante también, y preguntar también tu visión desde de la escritura y de la cultura. Tenemos los argentinos lo que sale lo defienden a brazo partido. Nosotros sale algo y lo cuestionamos. Sí. Y lo llevo a la historia. Los argentinos, y voy a seguir con los argentinos porque me parece una cultura que defiende mucho lo suyo. El gaucho, que se pelean por el mate con los uruguayos y los paraguayos. Nosotros tenemos la salitrera, tenemos una historia tan rica, tan larga, y que está tan inconexa a la vez, porque tenemos la salitrera en el norte, tenemos los pueblos originarios en el sur, y que son historias que parecieran de distintas épocas, pero conviven en el mismo mundo, en el mismo plano, de los mismos años casi. Ujú. ¿Sientes tú también que estamos en deuda? Y digo estamos porque cada uno tenemos también cierta parte de responsabilidad en esto. ¿Está Chile en deuda también con su historia en sí? Definitivamente, y tiene que ver también con el poder conservador que tiene Chile. Lo vimos hace poco en las propuestas constituyentes que se hicieron en ambos casos, en donde cuando se instala el debate se empiezan a generar los aspavientos y la gente Claro. sale a vociferar, etcétera, que es un solo Chile, que quieren dividir Chile en muchos, y es como que no, hay muchos Chiles. Sí, pues. Sigue siendo el mismo país, pero hay muchas realidades Con distintas distintas. realidades, O sea, exactamente. a mí me hablan siempre de que el baile nacional es la cueca, pero a mí me pones una saya o una morenada Nosotros que vivimos en el, y yo en me el norte siento sabemos mucho- bailar eso, y la gente que me en el centro siento no. mucho más identificado Sí. con esa música que con la cueca. ¿Por qué? Porque el norte no es zona guasa. Exacto, el trote tarapaqueño, que exacto. lo bailé todos mis años en Arica ahí con el y yo pompón creo que arriba. es súper sano para un país entender que está Sí. compuesto por diferentes culturas, sobre todo un país tan largo como Chile. O sea, si tú tomas el mapa de Chile y lo pones en Suecia, llegas hasta África. Sí, es un una territorio locura. extenso. Es lógico que tienen que haber diferentes interpretaciones culturales. Y mientras no reconciliemos eso, mientras no aceptemos eso, va a ser súper difícil dar el paso, porque si siempre te están diciendo la cultura es lo que Santiago dice, Sí, no hay cómo. no hay cómo reconciliar el resto de las visiones que son súper distintas a cómo se ve en la zona central. ¿Ya? Entonces hay un tema, estamos muy al debe. No es que se haya hecho poco, lo que pasa es que las barreras que hay que romper son muy grandes y muy rígidas. Claro, porque Sí. hoy en día, disculpa, Ujú. que es un tema que me apasiona mucho porque lo veo, de hecho, no sé, yo puedo tener conversaciones con amigos o con gente que voy conociendo al paso y me dice, no conocí este dato. Y es como que yo lo tengo tan interiorizado porque a mí siempre me gustó saber un poquito más de la historia. No sé, de que... No sé, por ejemplo, que se habla, o yo le podemos preguntar a alguien de tú sabes quién, hay una teoría de que desde el Morro de Arica hay un túnel que te conecta con Perú. No, pero ¿cómo? Y es como que tenemos una historia tan rica y la gente no la conoce, y si nos comparamos con otros países que ellos hasta lo más mínimo lo resaltan, yo creo que este tipo de libro, este tipo de literatura que mezcla ficción con historia, yo creo que es una buena herramienta
para darle a conocer a los jóvenes, a los niños, historia propiamente tal, y que les enganche un bichito. Ya no van a ser 10, puede ser 1 o 2, pero que también eso nos vaya sirviendo de sembrar una semilla, ¿no? Sí, sí. De hecho, no se trata de propaganda. Mucha gente lo toma como que es propaganda, que, que Claro. me quieren imponer algo. Y la verdad es que no. Simplemente te estamos mostrando otra realidad que Claro. existe, que está ahí, que por mucho que queramos mirar hacia otro lado, está ahí y estuvo ahí. Y tal como lo mencionas tú, a mí me pasa mucho cuando se habla de terror en Chile, por ejemplo. Normalmente el terror está asociado a las leyendas del Caleuche y Chiloé, mucha mitología chiloé. En el perdón que te interrumpa otra vez, Dale. que en el primer capítulo de este podcast, Francisco Ortega dijo que Chiloé monopolizó Sí, es verdad, la mitología. La mitología. Y es como que cuando alguien quiere y yo lo veo mucho en talleres de libros, yo dicto talleres de libros y lo veo mucho con autores que llegan que quiero hacer algo que tenga que ver con la mitología. Y todos son los brujos de Chiloé, que Sí. el Imbunche, que el Caleuche, etcétera. Y yo pregunto, ¿y qué pasa con el Alicanto? ¿Qué pasa con la leyenda del Láscar? ¿Qué pasa con la laguna de Chiu Chiu, que tiene una historia preciosa? ¿Qué pasa en Caldera? ¿Qué pasa en Caldera? Tierra Y de brujos Si quieres también. hablar de brujos, ¿qué pasa con Salamanca? ¿Qué pasa Sí. con Talagante? Sin ir más lejos. Entonces, al fin y al cabo, uno termina olvidando ciertas cosas porque se están posicionando marcas fuertes, que yo lo encuentro maravilloso que Sí. la marca de la mitología chilota sea fuerte, pero no es lo único. No es lo único. Es lo que hablábamos. Chile es demasiado largo. Exacto. Tenemos de todo y, Y de podemos, repente y no- podemos tener mucha literatura muy variopinta, además, Sí. también es interesante. O sea, a mí Ortega, por ejemplo, ya que lo mencionaste, el Pancho, cuando estábamos hablando de Terror en Cerro Moreno, que él conoce esta historia hace mucho tiempo porque siempre la estuvimos conversando antes de que yo me sentara a escribirla, él me decía que hay un gran cuerpo de literatura fantástica que habla del sur, pero no hay nada, o no hay Del muy norte, poco que sea masivo, entendiéndolo, porque en el norte hay editoriales que se dedican a hacerlo, pero que sea masivo, hay muy poco del norte. Entonces me dijo, lo tuyo es lo más cercano que estamos construyendo a un cuerpo de literatura fantástica del norte. Y ojalá que se vea de esa forma y que se vea como una oportunidad y una plataforma para ir a buscar más historias. O saquémoslo. Mira, nos fuimos por las ramas, pero insisto, creo que es importante que se den también estas cruces de ideas o conversaciones. Llevémoslo al deporte. Tenemos en Iquique al Tani Loaiza, que era un boxeador espectacular. Salió de Chile, fue a pelear al extranjero, era una persona ruda, fuerte, que mezclaba su pega con el boxeo. Tenemos un libro en Chile y que se llama Tan duro como el Tani y no está en venta Ujú. porque no se sacaron más reediciones. Yo creo que desde ahí para allá, y porque es un personaje de Iquique, Claro. y es como que, y vuelvo al punto, sorry que sea No, tan está reiterativo, bien. pero es que el tema de la historia me gusta mucho y siento que no tenemos tanto. Y cuando hay, no se visibiliza tanto. Sí, faltan las plataformas. Y faltan las plataformas desde a todo nivel, desde el punto de vista de medios locales, Claro. hasta políticas públicas, o sea, Sí, me parece. políticas de Ministerio de Cultura, por ejemplo, que ponga foco en cosas del estilo. Y tú lo veis como, pucha, tenéis las ferias de libros, tenéis la oportunidad de los diálogos en movimiento para llevar escritores a colegios, tienes ¿cómo se llama? Los fondos del libro. Entonces tienes herramientas que se pueden ocupar y Sí. que yo siento de que no se están aprovechando, no es que no se estén ocupando, Claro. no se están aprovechando justamente para diversificar de esta forma que yo espero que esto, ojalá que en este mismo momento se esté haciendo y que a lo mejor no lo Ojalá. hemos visto todavía. Claro. Yo de verdad que soy el más encantado en equivocarme cuando hablo de estas cosas Sí, totalmente. porque si me equivoco es porque las cosas van a salir bien, ¿cachai? Pero sí hay un tema que tenemos que hacer con justamente esta difusión. Sí. Solo un último punto Dale, dale. antes de si es que vamos a ir a otro tema. Sí. Cuando lanzamos Terror en Cerro Moreno, que el lanzamiento lo hicimos con el Francisco Ortega aquí en una librería que está bien cerca de acá, en el Parque Forestal, salió el tema de... Sí, nombrarla, nombre. La presentación la hicimos en la Aquileo Forestal, ya que está Sí, no hay frente, problema. frente a la fuente alemana, Ujú, ahí en el sí. Parque Forestal. Ahí nosotros tenemos un espacio, ojo, siempre están haciendo actividades de libro. Yo le digo a la gente, vaya a esas actividades que son gratis. No solamente en esta librería, en todas las actividades de Sí. librerías que se están haciendo en Chile. Vayan, son gratis y es muy interesante conocer autores nuevos. Pero bueno, conversábamos acerca de por qué la literatura de género, Ujú. ya hablamos de género fantástico. No es de costura. No es de costura ni es de comunidad LGTBIQ+, sino que estamos hablando de literatura de género fantástico, terror, fantasía, ciencia ficción, básicamente. Tiene un chiste fome entre medio. No, tranquilo, Estamos mis muy chistes serios. son peores, así que no te preocupes. Espero no llegar a ese momento en que empiece a tirar chistes.
hablaban de qué pasa con estos fenómenos, ¿por qué hay tan poco público? Preguntaban en la presentación. La respuesta la dio mi editor y decía, lo que pasa es que en Chile no hay fanáticos del terror, hay fanáticos de escritores. Me pasa. Soy fanático, la gente que es fanática de Stephen King no lee libros chilenos que se parezcan a los libros de Stephen King. No va a la librería a buscar qué más hay. Entiendo la referencia, muy buena respuesta. La gente que leyó a Martin, a la canción de Hielo y Fuego, no va a librerías a buscar autores chilenos que estén haciendo fantasía, que hay un montón y varios de ellos muy buenos. Claro. Lo mismo pasa con la ciencia ficción, mucho Asimov, ahora con la serie del problema de los tres cuerpos, he visto en librerías, llega gente corriendo a buscar los libros de Cixin Liu y es como que, gente, en Chile hay un movimiento de ciencia ficción desde hace mucho tiempo, muy importante y con muy buenos títulos. El mismo Pancho Ortega con Bahamut que lo está masificando, claro. Pero tienes al Leo Espinosa, al Michel Debe, yo tengo novelas de ciencia ficción, está hay mucha gente que yo sé que se van a enojar porque no los nombro, pero los vamos a traer acá. Te vamos a pedir claro, contacto. Pero por ejemplo, hay mucha ciencia ficción, hay alguna que es ciencia ficción más clásica, hay otra que es más space opera, pero hay mucha ciencia ficción para diferentes estilos. Entonces, la gente que está leyendo terror está leyendo o a Stephen King o a Mariana Enríquez, pero no está yendo a leer a la Fran Solar, por ejemplo, o no está yendo a buscar hay una chica que publicó un libro con Minotauro hace poco también, que es La Laguna Negra, no me acuerdo muy bien de su nombre, pero un muy buen libro de terror también. No están yendo a buscar a Jesús Diamantino con Rural, por ejemplo, etcétera. Entonces nos falta un poquito salir un poco del nombre y ver el género. Nos falta un poquito más del show de los libros. Y hay mucho. Sí. Oye, Hugo, bueno, nos pilla el tiempo, pero hablemos un poquito a los últimos minutos hablamos mucho de historia, de ciencia ficción, pero también tenemos ciencia ficción pura dentro pura de tu trabajo. Sí, vamos a ponerlo. ¿Qué tenemos ahí? A ver. Mira, esto es La Ventana de Old Dubai. ¿Ya? Esa es mi primera incursión en la ciencia ficción. Es una novela muy reflexiva, pero con mucha base científica. ¿Ya? Yo no soy científico, pero soy astrónomo frustrado. Yo siempre quise estudiar astronomía, pero la gente del norte tiene eso. Es que el cielo está súper presente. Tenemos mucho cielo, sí, es verdad. Y yo siempre quise estudiar astronomía, pero le tuve terror a las matemáticas, entonces no quise seguir por ese lado. Te comprendo tanto. Pero soy astrónomo aficionado en el sentido de que leo mucho, veo todos los papers, siempre estoy siguiendo divulgación científica. Sigo a muchas astrónomas y astrofísicas chilenas, y La Ventana de Old Dubai es un poquito sacarme esa espinita. Es un libro que básicamente habla acerca de la obsesión por saber si es que hay vida fuera de la Tierra. Wow. ¿Ya? Parte con una niña que cuando está chiquitita, su profesor de ciencias le muestra a través de un telescopio el planeta Júpiter con las 4 lunas galileanas. Ella lo primero que se pregunta cuando lo ve es, ¿y me estará alguien mirando de vuelta? Y ella crece con esta inquietud. Y todo lo que hace en el libro lo hace pensando en resolver esta inquietud. Y es un libro que habla mucho de física cuántica, de astrofísica, de ingeniería aeroespacial, etcétera. ¿Ya? ¿Está disponible en digital? Está disponible también, ¿no? en digital también, Buena. sí, en Aurea Ediciones. Bueno. ¿Ya? Y en el caso de Pastores de Oort, que es mi libro del año 2022, esto es una aventura espacial. Está heavy sí la portada. Félix Vega. Está heavy la portada. Sí, el gran Félix Vega ilustró esa portada que es genial. Esto es una aventura espacial y es un libro muy hermano de La Ventana de Old Dubai, a pesar de que están separados por 1500. ¿Te gusta ese libro, hermano? Me encanta. ¿Te gusta sí, la parejita? Es que me gusta. Diría mi tata, la parejita. De hecho, si tú te vas un poco más allá, te das cuenta que todos los libros en alguna forma se referencian unos con otros, pero estos son como los más cercanos en temática, básicamente. De hecho, en Pastores de Oort hay algunas referencias a algunos personajes de La Ventana de Old Dubai. ¿Ya? Bueno. No es una secuela, pero hay relación. Y en el caso de Pastores de Oort es una aventura espacial. Aquí estoy especulando cómo podría haber evolucionado la humanidad si nos hubiese tocado nacer en otra estrella y nos toca venir a explorar el sistema solar. Bueno. ¿Ya? Habla un poquito de eso. Hugo Riquelme, oye, hablamos de todo y más, literalmente. Así que te agradecemos tu tiempo por explicar tus obras y nada, siempre acá habrá espacio para hablar de tus libros, de otros artistas, así que muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias a ti, Tomás, y también a la gente que nos está viendo o nos va a ver. Terror en Cerro Moreno, vayan por el libro, métanse en la aventura porque hay cosas que no les han contado.